Muchas gracias. Ahora parece que funciona, ¿no? Muchas gracias a todos. Bien, primero decirles que en cuanto a las plataformas tecnológicas ya no es la última Internet del futuro. Les contaré que estamos planteando una nueva plataforma que esperemos que genere bastante empleo y lo contaré en el momento que llegue ahí. Bien, dar las gracias en primer lugar al Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid por invitarnos aquí a hablar de un tema tan apasionante como la innovación, sobre todo en el momento en el que nos ocupa, ¿no? Estamos en periodo de crisis, no sabemos, algunos países están saliendo del túnel, parece ser, y bueno, en el caso de España, pues parece que la cosa la tenemos un poco más difícil, ¿no? Voy a intentar convencerles que el apostar en estas tecnologías, bueno, en este colegio no creo que sea muy difícil, es fundamental para conseguir de alguna forma que nuestro país tome el liderazgo. Yo creo que por parte del representante del Ministerio nos lo decía muy claro, que el programa Avanza se lanza de alguna forma precisamente para buscar que España tome una posición en principio de convergencia. Pero nosotros desde AETIC creemos que podemos tomar liderazgo, porque yo creo que aquí todo el mundo está en prueba y error. Todos los países están haciendo un esfuerzo, nadie tiene los liderazgos garantizados y voy a intentar demostrar que esto es así. Efectivamente, hablamos de un hipersector porque desde AETIC, desde el primer momento, en la filosofía de división de lo que es AETIC, que lo tienen en azul, un poco lo que serían las empresas que cubren estas áreas, siempre hemos tenido una visión de convergencia. Bien es verdad que cada sector es muy suyo y tiene su propia problemática y se lo puedo garantizar, pero sí es cierto que cada vez más hay mesas y esa convergencia de ese mundo digital nos está afectando y yo creo que es un acierto el que podamos vernos en una mesa todos los agentes. De hecho, hay todavía dos líneas ahí, que son los contenidos digitales y otros, que como ven pueden ver también. Bueno, lógicamente ya nos metemos en otros sectores, pero que cada vez confluyen más y es más importante el que podamos hablar todos. Bueno, el hipersector TIC del 2008, no le voy a aburrir mucho con números, simplemente le voy a decir que el año pasado tuvimos un crecimiento de lo que es el hipersector con las cifras que se marcan, donde se ven claramente que el sector de servicios de telecomunicación, donde están las operadoras, ya supone el 44%, pero luego estaría ya el sector de la tecnología de la información, 17%, etcétera, etcétera. Estuvo en un crecimiento plano, 0%. Esto es preocupante, ¿no? Sobre todo porque partimos de cifras que en algunos casos yo creo que todavía son susceptibles de mejora. Y lo más grave es que parece ser que este año vamos a tener a lo mejor alguna sorpresa en crecimientos negativos. Y esto nos preocupa, ¿no? Bien, en empleo, ¿qué pasó en el empleo en el año del 2008? Pues también ahí tuvimos un crecimiento cero de empleo. En los gastos de I+D tengo que decirles que creció un 8% y lo que es la innovación, los gastos de I+D+I fueron un crecimiento de un 4%. Este sector en su conjunto, visto como hipersector, es el que más crece, el que más genera innovación I+D+I en este país. Pero no en España, también en el mundo. Lo que pasa es que generalmente, cuando se van a las estadísticas, siguen manteniéndose todavía las desagregaciones que existían en su momento. Y entonces lo que se hace es que se suman, por un lado, la tecnología de la información, por otro lado se suma la electrónica, por otro lado, no es que se sume, sino que cada uno va desagregado. Cuando se suman todos, al final el sector que más invierte, por las razones que vamos a ver a continuación. Y no se basa más que en algo que ya un señor en el siglo XIX, un economista muy famoso en este momento, porque siempre se habla de él, Schumpeter fue el creador del término destrucción creativa y con el objetivo de describir las formas mediante las que la innovación genera de manera incesante e inevitable el desplazamiento de viejos productos y métodos de trabajo por parte de otros. Así las cosas, la innovación constituye la fuerza conductora del progreso material en general. A la larga, todo negocio, independientemente de su fortaleza o tamaño, está condenado al colapso si no logra innovar, que es lo mismo que reinventarse. Esto en el siglo XIX era un atrevimiento. Hoy en día pues no nos sorprende a nadie, pero en el siglo XIX casi lo llevan a la hoguera este señor, ¿no? En resumen, innovar exige una disposición de espíritu para emprender. Innovar en lo cotidiano, hacer cotidiana la innovación. Aquí ya empezamos a hablar de cosas que quizá no las tenemos tan asumidas en la sociedad española. Porque además hay otro tema que quiero señalarles un poco por la experiencia del trabajo que estamos haciendo, y aquí me preocupa y me ocupa los temas estos de la innovación. Yo creo, y aquí se dice, esta es una frase que, bueno, pues un poco en un mercado global donde la tecnología tiene un papel estratégico, es más cierto que nunca que la riqueza, bienestar y empleo de los países se crea, se destruye y además se transforma. Y esto está en continua dinamicidad, ¿no? Y esto hay que ser conscientes de ello. O sea, los países, ese liderazgo que decía, lo tienen que demostrar todos los días. Y ahí, créanme,
que para empezar hay que hablar de creatividad. Esa creatividad, la primera pregunta que debemos hacernos es si los formatos que tenemos ahora mismo de la formación que se da en este país están trabajando para la creatividad. Yo creo que hay mucho que hacer ahí. Pero es que luego también, una vez una persona que es creativa, que no hay muchas, nos encontramos que hay dinero para que esa creatividad se pueda anidar. Esta es una duda también que yo creo que es fácil de contestar, ¿no? Si eso lo generamos con un I+D y genera un conocimiento, es cuando al final ese conocimiento, puesto con la innovación ya de mercado, focalizado al mercado, es la que tiene que generar empleo, la que tiene que generar bienestar y la que tiene que generar riqueza. Y esto no debe ser a 20 años. Sí, está muy bien, muy bonito esto, pero es que esto, en el país en el que estamos, yo creo que tiene que ser con una visión clara y estratégica. Porque de lo contrario, lo único que vamos a hacer es, bueno, pues extraer dinero al sistema, pero ese sistema no va a terminar de funcionar. Yo creo que hay que realimentarlo. Y este es un primer problema que tenemos en España. Y que es importante que sepamos un poco, o por lo menos nosotros apostamos a que esto debe ser así. Yo creo que en otros países claramente esto lo tiene muy claro. Hablemos de la crisis. Ante una situación de crisis, por parte de las empresas solo se pueden hacer tres cosas. Defender los ingresos, esto parece claro, mediante fidelización de los clientes, búsqueda de nuevos mercados y oportunidades, resistir, reinventarse, concentrarse, reorientarse. Disminuir los gastos, está claro, o sea, pues hay más gente que se va al paro, o aumentar la eficiencia. También me parece claro, y se dice además en la entradilla del foro, las crisis también son un momento de oportunidades. En las crisis sobreviven no los más grandes, importantes, sino aquellos con capacidad y flexibilidad para ver oportunidades donde otros ven amenazas. Al final del proceso, los más preparados para afrontar el nuevo entorno sobreviven y tienen más pasto, así digamos, para comer. Por lo tanto, es una oportunidad para la creatividad y la innovación. Yo creo que este es un tema que, si sabemos verlo, ahí hay oportunidades. Por eso, esa creatividad y la innovación, sobre todo en época de crisis, son la llave para actuar de forma estratégica en estos tres campos que hemos visto. Pero además debemos hacerlo, y esto es muy importante, en un cambio de ciclo tecnológico que está afectando y socavando las reglas de juego y creando nuevos paradigmas motivados por la digitalización, Internet y la banda ancha. Y esta revolución digital no ha hecho más que empezar. O sea, estamos en este momento empezando en este baile. Y esto, los países que ya se han dado cuenta, están tomando la posición. Y hay otros países que todavía no se han enterado, que parece que no va con ellos. Que esto es una cosa... Porque además esta crisis, mi impresión es que desde luego no es coyuntural, no es una crisis estructural generada precisamente por este problema que estamos señalando. Porque el mundo va muy deprisa, pero curiosamente hemos cruzado en el 2003, pongan 2003-2004, ya somos más analógicos. El mundo ha pasado del analógico al digital. De hecho, la televisión ahora va a entrar a digital, pero ya tenemos muchos aparatos que son digitales. Y ya cada vez más ese mundo digital nos ha llevado a ese mundo que yo señalaba, a esa revolución digital que nos aguarda y que nos espera y que ya estamos metidos, pero que no hemos empezado. Y que esa cruce de la digitalización, donde es el ladrillo electrónico el que va a construir el nuevo futuro, junto con las redes de banda anchas y lo que es las redes IP, al final, va a generar un nuevo mundo que va a generar lo que sería el e-hogar, la e-salud, pongamos la e donde queramos, la e-gobierno, e-formación, la e-inclusión. Hasta hay cosas donde al final aparece una nueva concepción de lo que es el ciudadano digital. El ciudadano digital, estamos hablando de un mundo de oportunidades. Por eso cuando a mí muchas veces yo también llevo unos temas de lo que es la Fundación Tecnología de Información, estamos muy preocupados por los perfiles profesionales. Y se nos pregunta, ¿pero este sector crea o no crea empleo? Vamos a ver, este sector debería crear empleo a poco que lo hagamos regular. A poco que lo hagamos regular. El problema es que tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? Porque este sector avanza, y avanza de una forma como una mancha de aceite, que va incluyéndose, va imbuyéndose en el resto de sectores. Aquí ven algunos que son, bueno, parece que bastante claros, ¿no? Ahora el automóvil se habla de eléctrico, pero es que no, ya el automóvil va a ser más una plataforma electrónica con ruedas, o vete a ver si van a desaparecer las ruedas en el futuro. Pero al final lo que sí que es claro es que una tecnología se considera madura, y aquí se dice cuando se percibe por el usuario como invisible. Esto, por ejemplo, pasa ya en la banca con los sistemas de las TIC, las TIC de banca, ¿no? Y bueno, y está claro que se puede evolucionar. Pues se puede evolucionar porque además hay mercados como la logística, como el medio ambiente y la eficiencia energética, como la e-inclusión, como la e-salud o la seguridad de las personas, contenidos, por citar algunos, que están construyéndose en este momento en el mundo. Y nosotros podemos colaborar o contribuir a generar riqueza, a generar empleo y sobre todo que al final pues podamos hablar más de ingenieros, de contratación de ingenieros
Y este es donde tenemos que trabajar. Y hay otro tema también muy importante que quiero señalar, que el cambio tecnológico, que tan acelerado en el que estamos inmersos, al final podemos hacer ver el modelo de negocio y la innovación. Entonces, esta innovación es tan potente que en principio es incremental, pero podemos hacer saltos radicales. Estos saltos radicales seguramente podremos pensar en algunos sectores donde están siendo afectados, donde las cadenas de valor están cambiando y donde, por poner un ejemplo del mundo analógico, pues alguien está en una tienda con un escaparate y de pronto vendía muchísimo y un buen día la gente no pasa a comprarle, ¿no? Y entonces la pregunta que se puede hacer, oye, la gente es que no pasa por esta calle. Claro, es que es una calle digital. Es que ya la calle no es analógica, es que es digital. Y es que no te van a pasar. Y el problema aquí es si te has enterado que tu calle la han cerrado. Y entonces aquí es donde empieza este mundo de oportunidades. Y es ahí donde la pregunta que también debemos hacernos es si la